triángulo. Entonces, teníamos la altura. ¿Para qué sirve la altura? Área. ¿De acuerdo? Bisectriz divide a los ángulos, se corta en un punto llamado el incentro, ¿ya? Y ese es el centro de la circunferencia inscrita. Teníamos también los ejercicios, y lo que otro que habíamos visto es simetral. ¿Qué era la simetral? La simetral correspondía a la perpendicular al punto medio. ¿Cuántas simetrales hay? Siempre son tres. Tres alturas, tres bisectrices, tres simetrales. Se corta en un punto llamado circuncentro, ¿ya? Centro de la circunferencia circunscrita. La palabra clave acá es que esta circunferencia tiene que estar circunscrita, por lo tanto tiene que equidistar de los vértices. Esto en la práctica, chicos, la altura para el área. Es saber que se corta en un punto, el ortocentro, pero no es mucho más que eso. La bisectriz es centro de la circunferencia inscrita. La simetría y son las que dividen los ángulos. La simetral es perpendicular al punto medio. Y el centro de la circunferencia circunscrita. Con eso estamos inicialmente sin problema. De allí uno tiene que trabajar con los dos elementos que son más importantes, ¿ya? Que es la mediana y la transversal de gravedad. Entonces, la transversal de gravedad, ¿qué es? Corresponde, ¿ya?, a lo que transversal de gravedad une vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces lo que tenemos que es vértice con punto medio. Vértice con punto medio. ¿Cuántas transversales hay? Tres. Se corta en un punto llamado centro de gravedad o baricentro. ¿Ya? Centro de gravedad o baricentro. ¿Ya? Las dos propiedades que nos interesan de la transversal de gravedad. Las propiedades que es como lo relevante de la transversal de gravedad, se cortan en segmentos que son 12:1. Ahora, ¿qué es lo que sucede con cada una de ellas? A ver, acá tuve descontrol. 167 debe estar esto. Altura. Transversal, ahí está. Vamos a ver si puedo bajar. Ya. Y ya, perfecto. Entonces, las dos propiedades que nos interesan. Uno, las transversales se cortan en segmentos 2:1. 2:1 significa que el G, que es nuestro centro de gravedad o baricentro, corresponderá a lo que va del vértice al baricentro, es el doble que lo que va del baricentro al lado. Eso es lo que me dice acá. Las transversales, y esto es válido en todos los triángulos, se cortan en segmentos 2:1. 2:1. La segunda propiedad, que es como las cosas que si uno no las conoce, no está en condiciones de poder resolverla y aplicarla en algunos triángulos en particular, lo que tenemos es que en el triángulo rectángulo, ángulo de 90, que es rectángulo en C, la transversal de gravedad, solamente en este caso, lo que me está diciendo acá, mide lo mismo o llámese la mitad de la hipotenusa. Y esto es válido solo en el triángulo rectángulo. La que va a la hipotenusa mide la mitad de la hipotenusa. Entonces, si se fijan, ¿qué tipo de triángulos se forman acá? Esto sería también C medios, porque es transversal, llega al punto medio, transversal llega al punto medio. Entonces, ¿qué tipo de triángulos se formarán ahí? Chicos, ¿nadie? ¿Nadie está conectado?
Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo de la hipotenusa que no me quedó muy claro? Profe, el CDI. Pucha, lo veo por el volumen. No entendí qué dijo. El CBD o el DBC. Ese sería como obtuso, ¿no? Ahora, es que no necesariamente van a ser obtusángulos, ¿ya? Pero lo interesante en lo que tenemos acá es que lo que tenemos que considerar, primero, se cortan las transversales, se cortan 2:1. En el triángulo rectángulo, la transversal que va a la hipotenusa, esa transversal, ¿ya? La que va a la hipotenusa, mide ella la mitad de la hipotenusa. Entonces, dependiendo del tipo de triángulo que tengamos, será si estos ángulos son obtusos. No le crean a las figuras, no pueden deducir a partir del dibujo. ¿Ya? Lo que sí, a partir de la información, recuerden que las figuras no están hechas a escalas necesariamente. Entonces, lo que tendríamos acá es cómo son el triángulo ADC y el triángulo CDB. Profe, ¿el CD mide lo mismo que AD? CD mide lo mismo que AD y lo mismo que DB. Recuerden que es punto medio. D es punto medio. Entonces, lo que ¿Serían tendremos isósceles? serían dos triángulos isósceles, exactamente. Ok. Serían dos triángulos isósceles. Entonces, ya sabemos, entonces, necesariamente, cosas que ya sabemos, que si tengo un triángulo rectángulo y trazo al punto medio, del vértice al punto medio, se forman dos triángulos isósceles. Ya, estas dos cosas volveremos sobre ellas durante el transcurso de hoy y demostraremos estas dos cosas, de dónde salen. Y ahí va a ser interesante pensar en cómo se emplean estas cosas. Entonces, vamos a lo que significa la mediana. La mediana es más interesante. La mediana es bastante interesante porque lo que tiene la mediana, aquí tenemos la mediana. Fíjense ya, ¿qué hacen las medianas? Las medianas unen los puntos medios. ¿Cuántas medianas tengo? 3. ¿Se cortan las medianas? No. Entonces, si tengo tres medianas, lo que está diciendo acá primero, la primera propiedad que me interesa. Primero, las medianas son paralelas a los lados. FE es paralela, la mediana que está acá es paralela a AB. Y además mide la mitad. Y eso sucede con todas las medianas. Entonces, veamos si con una mediana podemos entender y demostrar las propiedades. Entonces, y la otra que me dice acá es que los cuatro triángulos que se forman al trazar las tres medianas son congruentes. Ya, entonces partamos con cualquiera de estas cosas, tratar de demostrar de dónde sale. Ya, entonces veamos bien. Lo que me está diciendo es que FE es paralela con AB. Esto es lo que me está diciendo acá. Y además lo que me está diciendo es que AB debe medir 2 veces FE. Por lo tanto, si esto vale C, el de acá valdrá 2C. El punto es el siguiente, es ¿cómo nos convencemos de esto? Esto no es un asunto de que uno se lo aprenda. Si ustedes entran en la dinámica de aprenderse de memoria todo, no funciona. ¿Ya? Entonces, comencemos, traten de seguir el hilo conductor de lo que voy a ir armando y participar. Esta es la única manera de que aprendan geometrías, chicos. Entonces, primero, en esta figura, centrémonos en esta figura, la que está allí. Lo que me interesa es demostrar que es paralela y que además, ¿qué pasó?
Estoy quedando sin batería. Ahí sí, esto funciona. Está quedando sin batería. Ya. Entonces, lo que estábamos en la demostración de esto. Fijémonos un poquito, miren. Medio frío. Realmente medio frío. ¿Qué es lo que tenemos en la figura? Fíjense bien, miren. ¿Cuántos triángulos ven en esa figura? ¿Cuántos triángulos ven en esta figura? Dos. ¿O no? ¿O no, Pablo? ¿O no, Paloma? Sí, ¿Rodrigo? profesor. ¿Ana? ¿Sí? Son dos triángulos. Ya. Fíjense bien. Sabemos que FC es igual a FA. Voy a ir marcándolo para que lo vayan viendo. Sabemos eso. FC es igual a FA. Y necesariamente también sabemos que CE es igual a B. ¿Sí? Entonces, fíjense los dos triángulos. Si esto vale 1, esto también valdrá 1. Si esto vale A, esto también valdrá A. ¿Cierto? Entonces, voy a borrar. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, que el ángulo que está arriba, que pertenece a los dos triángulos, ¿ya? Es común de los dos triángulos. Entonces, empiezan a fijarse el triángulo, acá está, ese es FCF, ¿ya? CE, y el otro triángulo es el ABC. ¿Ya? Si ustedes comparan esas dos figuras, y verifican las dos figuras, si esto vale, si FC vale A, ¿cuánto vale AC? 2. 2, ¿cierto? 2A. Para que sea más general, más genérico, sería 2A. Entonces, porque son iguales. Si esto vale B, si esto vale A, esto también valdrá A porque son puntos medios. Y esto también valdrá B. Y sabemos que este ángulo lo comparte. Entonces, ¿cómo son los triángulos? El FCE con el ABC, ¿cómo son entre ellos al compararlos? Semejantes. Me dicen acá que son semejantes. ¿Están de acuerdo que son semejantes? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué criterios son semejantes? ¿Por qué criterios son semejantes? Fíjense, pongamos nombres. Por sus ¿Qué lados. lado? ¿Qué criterios serían semejantes? Los lados, El los lado ángulos, ¿no? Hay que hacerlo ordenadamente. No es porque sea por los lados, no. ¿Qué cosa sé? Lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, empiecen a fijarse cómo hemos utilizado hasta el momento todas las herramientas. Nombrar, trazar, dibujamos los triángulos, construimos,
Ya no estamos buscando congruencia, nos saltamos congruencia, ya, como que no lo estamos usando, y altura, bisectriz, simetría transversal mediana, tampoco estamos usando porque estamos usando semejanza. Por lo tanto, la semejanza pasa a ser una de las herramientas poderosas. Y lo último que nos va a faltar aprender o usar bien es la reducción al absurdo. Entonces, en la reducción al absurdo acá, la semejanza, lo que tendríamos acá es que estos dos triángulos son semejantes. Perfecto. Entonces, ¿qué usamos? Primero, le pusimos nombre a las cosas. Luego, dibujamos los triángulos. Los volvimos a dibujar para ver la semejanza. Ahora estaremos la semejanza. Entonces, ahora veamos la deducción. ¿En qué razón están los lados? Mírenlo acá. ¿En qué razón están? ¿Francisca? No, dígalo nomás, no se preocupe. Si se equivoca, no hay problema. Tómelo como clases personalizadas. Si nadie está participando, por lo menos usted conversemos. ¿En qué razón estarían los lados? 1 es a 2. 1 es a 2. Entonces, si están en razón 1 es a 2, si FE vale C, que es lo que queremos demostrar, AB valdrá 2C. Si este ángulo en A vale alfa, en F, ¿cuánto valdrá? Alfa también, porque son semejantes, en la misma forma. Entonces, hemos ya demostrado que primero son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque los ángulos correspondientes son congruentes. Como los ángulos son congruentes, los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. Perfecto. Y esto es válido para todas las medianas porque podríamos haberlo hecho con cualquiera de ellas. Y además, la mediana, por ejemplo, que es al lado C, mide la mitad de C. La mediana, al lado C, mide la mitad de C. Perfecto. Entonces, ya tenemos esa consideración. Entonces, cuando trazamos las medianas, necesariamente en la figura que está superior aparecen triángulos semejantes. Ya lo sabemos. Entonces, al unir puntos medios, aparecen triángulos semejantes. Por lo tanto, la mediana me permite construir triángulos semejantes, de inmediato. Y están en razón 1 es a 2. Ahora, si nos fijamos en la segunda que está acá es más fácil. Ya, entonces, sigamos el hilo de construcción. Presten atención, ¿están todos o no? Sí. ¿Están? Sí, profe. Ya. Se dieron cuenta que para demostrar esto, la primera afirmación, buscamos ¿qué cosa? Como aparece una relación que está implícita una razón ahí, AB, en 2 veces hay una razón, buscamos una semejanza con los criterios que conocemos. Lado, ángulo, lado, 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 ángulo opuesto, lado mayor, ángulo, ángulo. Y acá teníamos lado, ángulo, lado. Entonces, lo que tenemos acá es que estamos la forma en que construimos. A partir de esto, que es lo que quiero demostrar, busco usar alguna de estas herramientas. ¿Cuál es la herramienta que está? Buscamos una semejanza. Y para llegar a la semejanza le pusimos nombre a las cosas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, entonces, esto es lo importante, chicos.
la semejanza no es importante por sí misma, sino como una herramienta para relacionar triángulos que me permite relacionar trazos, relacionar y establecer vínculos por razones y proporciones entre segmentos. Ahora, por ejemplo, la segunda. Ya sabríamos que si esto vale A, esto vale A, si esto vale B, esto de acá también vale B, y esto vale B, porque tienen que medir la mitad. Si esto vale C, esto de acá también vale C, esto también vale C, y esto de acá también vale A. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que los triángulos que están allí formados, los triángulos, ¿cómo son entre sí los 4 triángulos? Más que semejantes. Recordemos que la semejanza es solo la misma forma, y la congruencia es forma y tamaño. Y acá, ¿qué podríamos decir de los 4 triángulos? ¿Cómo son entre sí? Congruentes. Francisca me dice congruentes. ¿Congruentes por qué criterio? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Tienen los 3 lados iguales. Entonces, ¿qué cosa parece interesante acá rescatar? Que, por ejemplo, cada triángulo es un cuarto del área. Y fíjense, estaban en razón 1 es a 2, los lados. Y las áreas van a estar en razón 1 es a 4. Al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos que cada uno de esos triángulos es congruente. ¿Con quién? Entre ellos. Entonces, cada uno de ellos es semejante al completo, al mayor. Y aparecerán, dependiendo del triángulo, aparecerán algunas figuras al trazar las medianas, pero necesariamente, como son paralelas, necesariamente, por ejemplo, el 3, 4, eso es lo que llamaremos, es un paralelogramo. Lados opuestos paralelos. Perdón, el 2, 3, eso es un paralelo. El 2, 4 también es un paralelogramo. El 1, 2 también es un paralelogramo. Lados opuestos paralelos. Y podríamos, incluso sabiendo esto, y el triángulo, podríamos después demostrar propiedades de los paralelogramos. Entonces, la mediana pasó a ser de las cosas importantes a estudiar y a usar. Porque, ¿qué me lleva a la mediana? Esta es la construcción. Ya, pudimos demostrarlo. Pero ahora ya, sabiendo esto, ¿qué es lo que me lleva a la mediana? ¿A qué me lleva? La mediana, yo sé que teniendo la unión de los puntos medios, mediana, tengo triángulos congruentes y triángulos semejantes. Tengo proporcionalidad en la figura y tengo relaciones entre los ángulos. ¿Cómo se van a repetir? ¿Queda claro? Constanza, Paloma, Roxana, Valentina, Javiera. ¿A qué contestó? ¿Sí? Ya, empiezan a... ¿Qué es lo que más me importa? Chicos, lo que más me importa es que aprendan a usar estas cosas que están acá. Esto es lo que más me importa. La mediana, si se fijan, es una de ellas. Y para llegar a todas las cosas de la mediana, ¿qué fue lo que usamos? Semejanza. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo la lógica? ¿Francesca? ¿Sí? Hay que empezar a buscar siempre congruencia y semejanza. Entonces, ¿qué es importante? Hagan las páginas de las 2.25, de 2.15 a 2.25. Eso es importante. De las 2.15 a las 2.25. Pueden aparecer dudas durante la semana. ¿Están estudiando todos los días 1 hora? Yo trabajo. Ya. ¿Trabajas por acá? No, para los más. Más Ya. Profe, pero los Dígame. alumnos que faltaron
Mire, ¿Recupera la usted- clase? ¿Una no, pregunta? no es que se recupere, si lo que se hace es esto. Si usted no asiste presencialmente, siempre puede seguir la clase por stream. Eso era la pregunta. Ahora, ve que tengo que leer así entre líneas para entender qué me está preguntando. Lo que sucede es esto. Usted siempre puede asistir por streaming. Y la asistencia a clase, la presencialidad, debido a la pandemia, es solo para aquellos que están en las listas correspondientes, en el grupo correspondiente. ¿Se entiende? ¿Clarito? Sí. Y eso es válido para todas las clases. Para todas las clases. Entonces, ¿cuántos alumnos andan acá en la sede? Poquísimos. ¿Cuántos viste, Francisca? Poco. Deben haber 1 o 2 alumnos por sala. Y como hace Igual frío, porque hace frío hoy día. Va a Ayer ser- igual Y mañana va a tuvimos... ser frío. ayer hubo una- No, van a ser como 20 grados. La mínima mañana es como de 0. Entonces, y en la mañana dura frío hasta mediodía. Después la tardecita, un poquito de sol, como de la 1 hasta las 4, y después ya a las 5 empieza a hacer frío de nuevo, porque se empieza a bajar el sol. Y estamos en pleno invierno. Y además tengo que tener las puertas y las ventanas abiertas. Entonces, cuando les decía en el mensaje que hace frío, hace frío. ¿Ya? Ya, cabros, de aquí no se le ocurra no ir. No. Sí, exactamente, Javiera. Si usted no va presencial y está presente por lo que se llama la clase de streaming, está presente. Si no, no cambias. Ya, vamos a la transversal ahora. ¿Listo? ¿Van bien? Me parece, chicos. Ahora, está claro, cuide, la prioridad siempre va a tener la salud. ¿Ya? Si acá una de las cosas que ya conversaron es, si no nos enfermamos de COVID, por lo menos nos vamos a resfriar. Así, ya, y yo en particular, por lo menos sé que me voy a resfriar. Así que si se me siente tos, es porque me estoy resfriando. Confirmo, profe, yo estoy ahora, por eso no pude ir a la clase, estoy ahora con mi hermano chico gritando acá atrás porque se resfrió con la salida en la mañana como volví a la cuna, entonces Sí, está pues sí, es horrible. fácil, es súper fácil resfriarse ahora, porque además están circulando todos los bichos de invierno. Entonces, quizás uno no se vaya a contagiar de COVID porque está vacunado, pero se va a resfriar con los cambios de temperatura. Y además acá, porque hay que mantenerlo ventilado, hay que tener esto abierto. ¿Ya? Y cada vez me empieza a dar más frío. ¿Ya? Entonces, ¿tienen ya claro? ¿Ya? Altura. Entonces, ya. Si empiezan a darse cuenta, ya hemos visto todas las herramientas. Nombrar, trazar, construir. ¿Y cuál es la figura por excelencia que uno buscará construir? Triángulos. Usar congruencia. Y los criterios de congruencia, lado, lado, lado acá. Y hay veces en las cuales uno utiliza, por excelencia, tiene que conocer la altura, la bisectriz, la simetría, la transversal y la mediana, pero las que utiliza por excelencia son la transversal y la mediana. Esas son las que uno suele usar. Y la semejanza es la herramienta más poderosa. Entonces, cualquier problema que sea más o menos complicado siempre es con una semejanza dentro de la figura. La reducción absurdo es para preguntas muy difíciles, muy, muy difíciles. Ya, borramos esto, ya, salgamos de acá y volvamos a transversal de gravedad y las características de la transversal de gravedad. Entonces, lo que estaba pendiente era demostrar estas dos cosas, ¿ya? Entonces, ahora hay que, esto es lo que voy a agrandarla un poco para que las veamos bien. Lo que nos interesa la primera es que las transversales, que van del vértice al punto medio, eso es lo que hacen las transversales de gravedad, vértice al punto medio,
¿ya? Me dice que se cortan en segmentos 12:1, lo que se alcanza a ver en la pizarra, 12:1. Entonces, y la última, lo que tenemos acá, es que la transversal correspondiente a la hipotenusa, mide la mitad de la hipotenusa. Mide la mitad de la hipotenusa. Entonces, ya, vamos a demostrar esto. Y de ahí lo que vamos a centrarnos en la clase del jueves es en demostrar todas las propiedades de los triángulos. Triángulo equilátero, es decir, cómo son la altura, la bisectriz, la simetría, la transversal, la mediana, el área, la altura, todos los elementos del triángulo equilátero, el triángulo isósceles, triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, demostrar el teorema de Pitágoras de dónde sale, tal como lo que hicimos con la mediana recién. Y la mitad de un triángulo rectángulo, la mitad de un triángulo equilátero. Eso es para el jueves. Y lo que nos quede pendiente lo terminamos el viernes. Y ir despejando dudas de todo esto. Por lo tanto, ya tienes la guía 11, la 10, la 11. Las páginas del libro serían hasta la 100, lo último de esta parte, que es como la 170, antes de polígono, y de la 215 a la 225. Esos son, céntrense en esto esta semana. ¿Ya? De manera de que cuando vuelvan de vacaciones partimos con circunferencia, porque circunferencia va a ser una clase, y nada más. Y luego pasamos a polígono, de inmediato. En polígono vamos a estar 2 clases, yo creo, y con eso ya estamos. Y después de eso, ariperímetro, en un par de clases estamos listos, se acaba eso. Y geometría proporcional, nos falta solamente la parte de Tales, Euclides y bisectriz interior. Y de allí nos quedaría solamente, estamos terminando en la primera semana de agosto aproximadamente, geometría. Ya, acá. Entonces, centrémonos acá, pensemos, chicos. Lo que queremos demostrar acá es que necesariamente este trazo, CG, debe ser el doble, ¿ya? El doble de AD. Que no podría ser que CG, AG, no AD. AG. Ah, no, nada que ver. Me pongo a pensar cosas y me distraigo. CG es el doble de GD. Ahí sí. Eso serían 12:1. Eso es lo que queremos demostrar. O que, lo mismo, que GE ya es la mitad de AG, del vértice al baricentro. Vamos a centrarnos entonces. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en demostrar que GE con respecto a AG son 1:2. Entonces, si esto vale A, esto valdrá 2A. ¿Ya? Eso nos vamos a centrar en demostrar eso. ¿Ya? Veamos, chicos, ¿están todos atentos? ¿Sí? Por favor, esto es una partida importante. ¿Están todos atentos? ¿Sí? ¿Sí? Frank, Rodrigo, Belén, Bárbara, Constanza, ya. Daniela, ya. Chicos, esta parte es donde tienen que prestar atención en esto. Ya. Fijémonos lo siguiente. Ya, y participen en el chat. ¿Ya? Participen en el chat. Fíjense en este detalle. Primero, uno. Cuando le dicen independiente de la figura, no se centren en la figura, porque generalmente cuando uno mira el dibujo, empieza a mirar los triángulos y comienza a jugar inmediatamente con esos triángulos. Calma. Antes de eso. Fíjense, por ejemplo, que GE, AG, 12:1, ¿cierto? Ya. Recordemos las herramientas.
Nombrar, trazar, construir, congruencia. No estoy escribiendo nada. Nombrar, trazar, construir, congruencia, usar, altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana. Acabamos de demostrar todo lo de la mediana. ¿Ya? Y semejanza, y al final lo último, reducción al absurdo. Entonces, si tenemos eso en vista y queremos llegar a eso, que GE tiene que ser la mitad de AG, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Primero, uno, fíjense en esto. Ya me dio frío. GE, AG, 1 es a 2. ¿Cierto? Entonces, cuando uno ve eso, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuando me escriben una relación así, de esta manera, ¿qué es eso? ¿Está pensando en semejanza, Francisca? Porque esto sería una proporción, ¿o no? Entonces, si yo tengo esta relación, uno tendría que estar pensando en semejanza, ¿o no? Hay una proporción ahí. Uno podría pensar, tiene que haber alguna semejanza escondida, ¿o no? Ya. De todas las cosas que hemos visto, altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana, ¿cuál es la que se relaciona directamente con semejanza? Lo acabamos de ver. La mediana. ¿O no? La mediana. La mediana se relaciona directamente con semejanza. Entonces, si tenemos, ¿ya? Yo no veo medianas ahí. ¿Alguno de ustedes ve alguna mediana en la figura? No hay mediana. Entonces, ¿qué podríamos hacer si no hay mediana? Nombrar, trazar, construir. Congruencia, altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana. Semejanza, reducción al absurdo. Estamos buscando semejanza a través de una mediana, pero no hay mediana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Construir una mediana. O trazar una mediana. Trazar una mediana. ¿Les parece? Porque además, ¿por qué uno piensa en mediana? Porque D, E y F son puntos medios. Porque la transversal va del vértice al punto medio. Perfecto. ¿Siguieron la lógica? ¿Siguieron la lógica que estamos construyendo? ¿Qué es lo que tenemos delante? Entonces, tenemos una proporcionalidad, buscamos construir eso es una proporción. Proporción, geometría proporcional, semejanza, de inmediato. ¿Quién me habla de semejanza? Las medianas. ¿Quién más habla de semejanza? Las transversales, pero no lo sé, porque todavía no la uso. Pero yo no lo demuestro. Pero las medianas sí, no hay mediana. Pero acá F, D y E son medianas, son puntos medios. Por lo tanto, si no tengo mediana, trazo una mediana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando semejanza. ¿Y por qué estamos buscando semejanza? Porque hay proporcionalidad. Uno no está 100% seguro, chicos, por si acaso, esto no está 100% seguro cuando comienza. Pero buscamos semejanza. ¿Quién me habla de semejanza? La mediana. La mediana me habla de semejanza.
La mediana es la que establece semejanza. La mediana. ¿Y qué hacemos? Como no hay mediana, construimos, trazamos una mediana. Entonces, ¿cuál sería el hilo conductor? Desde acá, lo primero que uno se da cuenta es que tenemos proporción. De allí uno busca semejanza. Y de allí uno utiliza una mediana, y para llegar a esa mediana construye, traza. ¿Queda claro? Pero esto siempre es así. No, chicos, lo que les estoy mostrando es cómo ustedes tienen que relacionar los conceptos. Por eso tienen que hacer del 2.15 al 2.25. Por eso tienen que hacer todos los ejercicios para que puedan dominarlos, para que puedan usarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué mediana trazamos? ¿Perdón? Podemos trazar de la F a la E. Tracemos la mediana. Entonces, voy a correrlo un poco porque acá no se ve bien. Lo voy a correr un poquito. Porque aparece acá en la pizarra, está una línea molestando. Para otro lado. Sí, pero para la construcción no se va a poder hacer bien. Ahí sí. Entonces, trazamos una mediana. ¿Ya? ¿Qué mediana? Por ejemplo, en este caso, trazamos la mediana correspondiente a eso que queremos demostrar. Trazamos la vamos a hacer acá, acá en el computador lo vamos a hacer, y trazamos la mediana FE. Listo, esa es mediana. ¿Qué cosas sabemos de la mediana? Que si AD vale, por ejemplo, si esto vale B, y el de acá también vale B, FE, ¿cuánto vale? Chicos, estoy haciendo lo siguiente. Si usted está menos de la mitad de la clase presente, yo lo voy a dejar ausente. Porque ya quedan 10 minutos. Entonces, ¿cuánto vale FE? También vale B, porque la mediana tiene esa propiedad. Y además, FE es paralela con AB. Por lo tanto, este ángulo, por la Z, se repite acá. Y este ángulo se repetirá en E. ¿Por qué? Por las zetas que se forman con las paralelas. Porque FE es paralela. Entonces tendré una Z ahí. Ahí está. Entonces, ¿cómo son los dos triángulos? Fíjense los triángulos ahora que tenemos acá. FGE y AGB. Los voy a escribir. Tenemos los triángulos que estoy comparando. FGE y el triángulo, fíjense el otro triángulo, y lo voy a poner en el orden correcto. BGA. Semejantes. Si eso es lo que estamos buscando. FGE y BGA son semejantes. ¿Y por qué criterios son semejantes? Ángulo, ángulo, lado, ángulo.
Entonces, hemos hecho todo esto para poder construir una semejanza entre esos dos triángulos, ya, triángulo acá y triángulo allá, y con el criterio que llegamos ese es ángulo, lado, ángulo. Y eso no era difícil de hacer, ya trazando la mediana ya teníamos eso, porque sabemos que la mediana construye triángulos, lleva triángulos semejantes. Alison, dígame. Profe, tenía una duda. Cuando se traza una mediana, siempre va a ser paralela a la hipotenusa. Claro, si eso fue lo que acabamos de demostrar, las medianas siempre son paralelas al lado que es opuesto. Ah, ya. Siempre. Gracias. ¿Ya? Y lo demostramos porque se construyen triángulos semejantes. Y como tenemos triángulos semejantes, los ángulos correspondientes deben ser iguales, porque son triángulos semejantes, por lo tanto, los lados la mediana tiene que ser paralela. Entonces, esa mediana es paralela. Y eso lo demostramos a partir de la mediana. Entonces, ¿en qué razón están los dos triángulos? Sabemos que tienen por ángulo, lado, ángulo. ¿En qué razón están los lados? Hay un lado que conocemos. ¿En qué razón están? Uno es a 2. Están en razón 1 es a 2. Entonces lo que tendríamos acá, que están los lados, el L pequeño con respecto al L mayor, están en razón 1 es a 2. ¿Y por qué están en razón 1 es a 2? Porque si FE vale B, AB vale 2B. Entonces ahí, si esto vale A, AG valdrá 2A. Y si FG vale C, GB valdrá 2C. ¿Perdón? No le puedo escuchar, tiene que hablar más fuerte. Claro, sí, pues si son, lo que sucede es que si los lados están en razón 1 es a 2, 1 es a 2, necesariamente todos los lados tienen que estar en razón 1 es a 2, ¿ya? Todas las alturas estarán en razón 1 es a 2, todas las transversales, los perímetros estarán en razón 1 es a 2. Y las áreas de este triángulo y este triángulo estarán en razón 1 es a 4, al cuadrado de la razón de semejanza. Ya, nos quedan 2 minutos. Fíjense acá. Ya, tenemos punto medio. ¿Listo? Ya llegamos a lo que queríamos demostrar. Las transversales se cortan en segmentos 2 es a 1. 2 es a 1. Y por lo tanto, y acá podríamos hacer lo mismo, trazando, por ejemplo, para esto podríamos trazar acá. Llegaremos la DE. Y este triángulo sería semejante con ese, y también se estarían en la misma razón. Listo, perfecto. Es decir, estamos trazando mediana. ¿Qué hacemos en la última? Se las dejo para que ustedes lo vean con calma, porque estamos cerrando ya esto. Si nos fijamos bien, yo lo que haría es esto. Trazaría acá una mediana, porque ya sabemos usar mediana. Entonces, como es paralela, estos ángulos van a ser de 90. Necesariamente es mediana, entonces esto va a ser igual con esto. Y fíjense, este triángulo, el 1 y el 2, ¿cómo son? Esos dos triángulos, ¿cómo serían? El 1 y el 2. Congruentes. Congruentes. Y serían congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, necesariamente, como son congruentes, esto va a tener que ser igual con eso. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Listo? Ya chicos, nos vemos el jueves, que estén bien. Parece que está lloviendo, hay 7 grados. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe.